¿Qué llamamos vanguardias históricas? Esta es la pregunta que tenemos aquí en el este. Bueno, vanguardias históricas, desde un punto de vista académico, de la historiografía, se denominan a una serie de movimientos de experimentación artística que comienzan, como os he comentado, a principios del siglo XX en Europa. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Tenemos el fauvismo, que comienza en 1905 de la mano de este artista que tenemos aquí, que se llama Matisse. Tenemos el cubismo, que empieza a partir de 1907, en el que el protagonista sin duda más legendario es Pablo Picasso. Tenemos la abstracción, lo que encontramos es una personalidad artística que está de alguna manera en perpetuo cambio, ¿no? Siempre modifica sus expectativas. Las primeras generaciones de artistas de vanguardia normalmente han tenido una formación académica con la que rompen en un determinado momento y entran en un proceso de experimentación. Este proceso sobre la que luego va a crecer la pradera de las vanguardias. Por un lado tenemos a Signac, a Seurat, que en la última exposición de los impresionistas en 1886 presentó aquel famoso cuadro que se llama Tarde de domingo en la Grande Jetée. Por otro lado tenemos a Cézanne, uno de los artistas más influyentes en la formulación que hizo Pablo Picasso del cubismo. Sin embargo, Matisse se inspiró más bien en las investigaciones científicas de Seurat con respecto al color, en el uso simbólico de los colores que realizó Gauguin o en el toque tintineante y el uso, digamos, de estos colores un poco subidos de tono que realizaba Matisse. Otra de las características importantes de las vanguardias es que se produce un efecto de descentralización. Si París había sido el centro del arte y de las manifestaciones artísticas más relevantes durante prácticamente todo el siglo XIX, ahora, a principios del siglo XX, se produce una especie de descentralización. Este señor se llama Alfred H. Barr, fue el director del primer museo de arte moderno de la ciudad de Nueva York, lo que hoy conocemos con el MoMA, y fue el que diseñó la primera colección permanente en el año 1937. Fue un año clave para la historia del arte contemporáneo porque una vez visto a vista de pájaro todo lo que había ocurrido en Europa y cuáles habían sido las diferentes trayectorias de estos movimientos de vanguardia y las mezclas y conexiones que habían tenido los diferentes grupos de vanguardia, el primer periodo de las vanguardias se desarrolló dentro de una efervescencia y una biodiversidad realmente extraordinaria como nunca se había dado quizás en la historia de la cultura europea. Prácticamente entre 1905 y 1914, cuando se inicia la guerra, se produce un efecto devastador. Hitler, que era muy amante de la cultura, como todos sabéis, una de sus primeras intenciones fue poner el pie en París, y eso lo consiguió muy pronto, en 1940. Con el inicio de la guerra, todas estas actividades de vanguardia quedaron en Europa totalmente paralizadas. ¿Qué pasó? Todo este legado europeo en los Estados Unidos, todo lo que se había conseguido durante el periodo de las vanguardias fue asimilado por una generación jóvenes de artistas que trabajaban en la ciudad de Nueva York. A partir de la pintura, este sentido experimental y la búsqueda de nuevas novedades en el arte se extendió a otros géneros artísticos, como por ejemplo la escultura. Ahí tenemos una obra muy importante, Pájaro en el espacio, de Brancusi, que fue con una presencia realmente muy notable de mujeres, que aportaron perspectivas diferentes, alternativas a la de los creadores masculinos, y también que intervinieron en todas las facetas de lo que podíamos llamar la creación artística. ¿A qué hace referencia el arte contemporáneo? Bueno, fundamentalmente el arte contemporáneo hace referencia a nosotros mismos. Es decir, son manifestaciones, digamos, poéticas de la condición humana. La contemporánea habla de cómo pensamos, habla de cómo percibimos la realidad, de cómo la leemos, de cómo la interpretamos. Habla también de nuestra identidad, de lo que somos,